Amigos, estamos listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista. Mañana hoy nos acompaña el doctor José Cárdenas Chamaná. Él es abogado y siempre nos trae temas bastante interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de los derechos de las personas con sordo-ceguera. Atentos con este tema porque precisamente hoy es el Día Internacional de las personas que tienen o padecen, ¿no?, de esta discapacidad de la sordo-ceguera. Saludamos a nuestro especialista, el doctor José Cárdenas Chamaná. Mi querido doctor, bienvenido, feliz jueves, gracias por acompañarnos. No, para mí siempre va a ser un honor, Fiorelita, amigos televidentes, compartir detalles técnicos, jurídicos, de la vida cotidiana parece, pero que nos acercan a esa parte del ser humano que es integrarnos en sociedad. Exacto, ¿no? Toda persona tiene derechos, tiene deberes también con la sociedad. Estos mismos se tienen que hacer respetar, pero hoy vamos a hablar precisamente de estas personas, ¿no?, que tienen esta condición de sordoceguera precisamente en su día, doctor. Así es. Primero ubiquémonos en el contexto de lo que la sordoceguera es no quiero entrar a invadir el campo médico, pero sí el campo legal, y lo vamos a combinar en lo posible. El Estado reconoce que todo ser humano es sujeto de derecho desde su nacimiento, en términos generales. Hay detalles propios de la concepción, pero lo dejamos ahí. Entonces, si todos somos sujetos de derecho, o sea, somos titulares, yo tengo este derecho y nadie me lo puede quitar, no me lo pueden negar, y debo exigirlo, sujetos de derecho, o sea, somos los que poseemos el don, la cualidad jurídica de ejercer nuestros derechos ante toda la sociedad y que la sociedad también nos respete y oponerlo cuando se nos amenaza un determinado ejercicio. Entonces, si está claro eso, lo cual es inalienable, no se puede reducir, queda una segunda fase: ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo hago efectivo que este derecho que tengo lo transmita o a su vez la sociedad me lo reconozca? Entonces es a través del ejercicio. Entonces el ejercicio del derecho de la persona, que ya no es el ser sujeto, sino ejercerlo también, tiene limitaciones, mejor digo, cuando de por medio hay barreras que se interponen, sean legales o, en este caso, físicas, que por su naturaleza impiden el ejercicio regular como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en este momento estamos comunicándonos, en este momento cuando digo 3, 4, sí, llega uno, ya estamos listos para salir, sabemos que nos estamos comunicando, ¿no? Nosotros aquí en este momento. Pero hay barreras, como por ejemplo el caso de la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, que es el tema que vamos a tocar hoy, que impiden que este ejercicio de derechos sea pleno, sea ejercido de manera ordinaria y requiere que se busque compensaciones para poder satisfacer ese ejercicio de derecho del titular del derecho, que es la persona humana, por el solo hecho de serlo. Entonces, la discapacidad que vamos a hablar hoy día es una de las 4 discapacidades que la ley reconoce, y la OMS reconoce, y la OPS, y el sistema de CONADIS, todos reconocemos que se presentan en un ser humano. Son aquellas pequeñas, diré pequeñas, pero en realidad debemos verlo como limitaciones que disminuyen la capacidad de ejercicio. Físico-motoras, sensoriales, psíquicas y aquellas que tienen que ver con la intelectualidad. Estas 4 discapacidades agrupan a todas las personas que tienen disminución de algún aspecto de su vida. Por ejemplo, breve, las psicomotoras o físico-motoras, aquellas que tienen que ver con la locomoción, discapacidad de locomoción, pies, brazos, etcétera, o aquellas que tienen problemas de cadera, etcétera, movimiento, desplazamientos. Físicas, aquellas, las sensoriales, las que tienen que ver con los sentidos, ¿no? O vista, oído, gusto, tacto, etcétera. Y las otras son aquellas psíquicas, que tienen que ver con esa capacidad que se altera a veces con el comportamiento. Y finalmente, las que tienen que ver con la intelectualidad. Las de la intelectualidad están vinculadas al tema de lo que es la sensorialidad, digamos, desde la perspectiva de la capacidad de comprensión y expresión clara de la voluntad. Entonces tenemos que hay distinciones claras, y hoy se celebra el Día de las Personas con una discapacidad múltiple, que es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, que es la que vamos a tratar.
Perfecto, doctor, ¿no? Y qué interesante este contexto que nos da para iniciar, pues, ¿no? Tenemos que comprender primero para de ahí ya ir ahondando en el tema de los derechos. Así es. La discapacidad, entonces, esta discapacidad múltiple, que es la discapacidad visual y auditiva, motiva que una persona por nacimiento o por efectos secundarios, como puede ser un accidente, una enfermedad laboral, puede ser una situación de exposición a un riesgo, de repente, por decir aquello que muchos decimos, pongámonos lentes de sol para salir en la playa, ¿no? En fin, pero si lo hacemos con un descuido mayor puede ir creando una discapacidad. Entonces, esta discapacidad puede ser relativa o absoluta en el sentido de que puede disminuir el porcentaje de la capacidad visual, el porcentaje de la capacidad auditiva o, en su caso, plenamente el 100% de la discapacidad, 100% visual, 100% de la discapacidad auditiva. Entonces tenemos una posibilidad de saber que personas pueden tener relativamente la vista adecuada para visualizar ligeramente y también la audición para escuchar un poco mejor. Entonces, ante esto tenemos que identificar qué tipo de discapacidad tiene uno y quién lo regula, quién lo cuantifica para efectos legales o para efectos sociales de integración, que es la política de integración social que hoy día se desarrolla. Obviamente el médico especialista, pero la entidad pública que tiene el deber, el control para regular, funcionar, promover, educar, mantener una política de inclusión en todo este grupo de personas es CONADIS. Entonces, ante esa regulación tenemos dos opciones. Primero, ante una persona que conozcamos o de nuestro entorno familiar que conozcamos, tenemos que nosotros, lo que, comillas, estamos normales, comillas, tenemos que prepararnos para crear las condiciones para superar esa barrera que habíamos dicho. O sea, nosotros crear los factores de contacto visual o auditivo que tiene limitada a la otra persona para buscar un equilibrio. Por ejemplo, el contacto físico. Una persona con discapacidad visual o auditiva plena, absoluta, no va a saber que usted se está acercando porque no siente el ruido, el paso. Entonces, normalmente se le debe... Hay mecanismos ya que hay, diríamos, protocolos que orientan a la sociedad para que cuando uno tenga una persona permanentemente en su entorno, deba autocapacitarse para comunicarse con ellas y garantizar que puedan integrarse. Por ejemplo, tocar el hombro, el brazo, nunca la mano, porque le limita a moverse, a equilibrarse, hay una pérdida de equilibrio. Normalmente es aquí del hombro hacia el antebrazo, al codo, es el punto de contacto para una persona y para despedirnos también, para que ellos sepan que ya lo estoy dejando, no se quede hablando con nosotros creyendo que seguimos con ellos. Así por el estilo, hay mecanismos que socialmente se han desarrollado, hay técnicas, hoy Internet nos brinda toda la información que queramos, pero lo que queremos resaltar es la actitud de la persona que no sufre esta discapacidad y que rodea a la persona con la discapacidad múltiple que hemos mencionado, para saber hacer un contacto para efecto del ejercicio de superar esta discapacidad, ¿no? Entonces, en ese escenario, CONADIS ha regulado, por supuesto, el decreto legislativo 1384, mecanismos para que en el ámbito legal pueda la persona con estas discapacidades que no ha perdido, hemos dicho que son 4, él solo tiene una discapacidad, que es la sensorial, en este caso, la nuestra, la que hemos mencionado, pero no tiene discapacidad motora, puede trasladarse, no tiene discapacidad psíquica, no tiene discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo garantizamos que de estos 3 ejercicios que no tiene discapacidad lo pueda ejercer? A través de la figura de los apoyos y salvaguardas, que es la modalidad, no diré nueva, porque esto ya es histórica, pero que se ha regulado mejor. Antes se hablaba de las personas del interdicto civil, la interdicción civil, que era declarar a una persona que tenía discapacidades interdictada, para efecto que se le nombre un curador, un tutor que lo pueda salvaguardar sus intereses. Pero hoy día ya no, lo que se ha buscado es de que se le dé a la misma persona que tiene capacidad intelectual, que tiene capacidad motora, que no tiene limitaciones psíquicas, solo físico-motoras, o sensoriales en este caso, pueda él decidir qué persona de su entorno puede ayudarle a compensar esa discapacidad. Entonces lo designa
a través de un notario, a través del Poder Judicial, y a su vez la persona que recibe el encargo puede y debe otorgar salvaguardas, que se llaman aquellas garantías de que va a cumplir esa función. No diré supervisado porque es una manera casi voluntaria, muy integrada al ser humano porque es de plena confianza, pero que debe garantizar que no hay un abuso del ejercicio e informar periódicamente sobre sus resultados. Ese más o menos es un escenario físico legal, por un lado social, por un lado jurídico, y una entidad que supervisa, que es CONADIS. Perfecto, doctor. ¿Qué pasa si es que no se están cumpliendo estos derechos, si es que no estamos haciendo valer? En primer lugar, la persona con discapacidad, como todo ciudadano, puede organizarse, y de hecho que están organizados, hay organizaciones de personas con discapacidad que tienen y ejercen el derecho y hacen política inclusiva, exigiendo el cumplimiento de estas normas. Por ejemplo, CONADIS, no solo CONADIS, el Plan Nacional de Derechos Humanos, identifica a las personas con discapacidad como grupo vulnerable y exige que el Estado, todas las entidades del Estado, incluso las particulares, deban tener en sus mecanismos de operación, primero, acceso a trabajo acondicionado a sus posibilidades potenciales. Dos, el reconocimiento de adecuamiento del entorno físico, social que existe en una persona, para el efecto de que se pueda adaptar un poco estos entornos para que facilite el desplazamiento, ejercicio de estas personas. En el caso de las personas con discapacidad visual y auditiva que estamos hablando hoy, por ejemplo, hemos visto en las veredas que están remodelándose últimamente, ya se usan ciertas deformaciones, entre comillas, en la vereda, que son unos pequeños ladrillos que generan como unas líneas continuas, intercaladas unas de ellas, y que llegan a la esquina y se deforman en puntos redondos. Esas parecen dibujos que decimos es un adorno en la vereda. Las veredas que están siendo remodeladas últimamente, progresivamente en el país, entiendo, ayudan a las personas con discapacidad a saber cuándo es lineal y cuándo llega al punto final, para efecto de saber que hay un paradero, por ejemplo, ¿no? Las pasamanos, los mismos, en el caso de la locomotora sabemos ya las rampas, etcétera, etcétera. Entonces son formas de expresión que la sociedad, y a través de las formas de exigencia legal, que son las políticas inclusivas, están exigiendo. Las personas con discapacidad, por supuesto, por sí mismas pueden ejercer sus derechos, hemos dicho, pero siempre y cuando supervisado por un tercero. Exacto, eso es importante, ¿no? Que tengamos todas estas normas de sana convivencia pensando absolutamente en todas las personas que de repente están padeciendo este tipo de discapacidad y tienen el derecho también de libre tránsito, tienen el derecho de ejercer también en este mundo inclusivo. Por ejemplo, el tema laboral, ¿cómo se desempeña en este aspecto, doctor? Sabemos por regla general que hay una política de inclusión laboral para las personas con discapacidad, que hemos dicho que son 4. Obviamente hay algunas que no lo van a poder hacer, ¿no? Porque una persona con limitaciones intelectuales no va a poder desarrollar ciertas actividades. Entonces las empresas tienen un porcentaje mínimo de poder incluir entre su personal una cantidad de personas con discapacidad, que hoy día vemos que se van incluyendo en los municipios, etc. Sin embargo, muchas veces hay que ver la actividad más idónea que pueda ser compatible con sus habilidades, ¿no? Entonces, ahí hay limitaciones todavía, no hay una absoluta política inclusiva, y yo diría de que la inclusión laboral todavía está en una fase de 1 a 10, yo diría en una fase de 3. Estamos recién empezando a generar el comportamiento, el hábito, la conducta laboral de incluir personas con discapacidad. Reitero, a un empresario hemos visto en la práctica, estoy hablando por lo que vemos en el itinerario diario del ejercicio, vemos que las empresas buscan a aquellas personas que tienen una discapacidad pero leve, pues, no buscan incluir a las personas que tienen discapacidades mayores. Por ejemplo, personas con autismo, personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces, hay políticas, por ejemplo, en algunos restaurantes, es compatible, ¿no? Se puede. Pero, en fin, es un tema de adaptación progresiva. Confío que sigamos avanzando en este porcentaje. El Perú, por ejemplo, tiene 48.5% de personas con discapacidad visual, diremos, parcial, como nosotros, ¿no? Somos correctores. O sea, que casi la mitad del país usa correctores.
Pero de ahí decir que tenemos una discapacidad absoluta, entiéndase visual, ya es muy diferente. Entonces lo que hacemos, algunos tenemos posibilidades de mejorarlo ellos. Si yo no tuviera la capacidad para comprarme lentes, estaría pensando no puedo leer, no puedo estudiar, no puedo informarme. Y esa es la limitación que genera la discapacidad. El ejercicio del derecho, la información y la comunicación. Entonces, hay que comprender ello. Sobre el tema que vemos hoy día, discapacidad visual y combinada con discapacidad auditiva, tenemos un aproximado, según censos del año 21, no censos, encuestas, cerca de 9.000 personas con ese tipo de discapacidad. Una cifra todavía en desarrollo, porque es el año 21, no fue un censo, fue una encuesta, y como tal se establecieron unas estadísticas, ¿no?, que dan referencia de que hay una cantidad importante de ciudadanos que padecen ello. Todavía no se sabe cuántos de ellos están incluidos laboralmente, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una sociedad que desde el año 1980, mire cuántos años han pasado, ha empezado en el mundo a generarse esta inclusión de la persona con discapacidad, y en el Perú recién hace 11 años hemos modificado las leyes, el artículo 43, 44, por ejemplo, con el decreto legislativo que mencioné sobre el tema de apoyo y salvaguarda, no tiene más de 7 años. Entonces vemos que es lento y progresivo, porque es un cambio de actitud, de sociedad, de comportamiento y también de políticas de Estado. Así es, ojo con este tema, un tema muy importante y que todos tenemos que concientizar para hacer valer también estos derechos, doctor, ser empáticos con todos los ciudadanos y definitivamente que este día nos lleve a la concientización. Vamos con las recomendaciones finales. Primero, aceptemos que en nuestro entorno familiar siempre puede haber una persona con discapacidad y nuestro deber es no solamente incluirlo, tomarlo en cuenta, sino ayudarle a integrarse al grupo familiar y ayudarle a que él también se integre al grupo social. La sociedad también tiene ese mismo deber. Y el Estado tiene el deber de mantener estas políticas de inclusión. CONADIS lo está haciendo, no diré que es lo máximo en este momento, pero sí es lo mejor que se está expresando, y las organizaciones propias de las personas con discapacidad que tienen todo el derecho para seguir insistiendo en su inclusión en la sociedad, cuando debía ser al revés, ¿no? El Estado debía facilitarles el acceso. Pero vamos, en una sociedad como la nuestra, todavía en desarrollo, aunque tengamos 200 años, seguimos desarrollando, entonces debemos mantener estas políticas inclusivas. Un ser humano es un ser humano, independientemente de su discapacidad. Y si tenemos uno en familia, prepararnos para ayudarle a integrarse, porque eso le va a ayudar a enfrentar la sociedad, que a veces es un poco indolente, pero sé que siempre es sensible cuando se le hace llegar el mensaje, como espero lo estemos haciendo hoy día en Magazine. Así es, doctor, estoy segura de ello. Gracias por este tema, gracias por la información y por supuesto, pues seamos partícipes de todo este tema inclusivo. Doctor, ante cualquier duda o consulta en el ámbito legal para las personas que quieran tener algún contacto profesional con usted, ¿cómo lo logramos? A través del 95-958-1961, un mensaje de WhatsApp a nombre del Nuevo Día Magazine, y por supuesto aquí en Arequipa, en Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta del Cercado. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias a usted. La información está apareciendo ahí en sus pantallas, así es que pónganse en contacto. Un mensajito de parte de Nuevo Día Magazine. Doctor José Cárdenas, que tenga un día maravilloso. Bendiciones a todos. Igualmente, gracias por su compañía. Con toda esta información, amigos, nos vamos a la pausa comercial. Esto es Nuevo Día Magazine. Te acompañamos hasta las 12. Volvemos en breve.